Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Bueno, muchos me habéis escrito para preguntarme cuál es mi nombre. Bueno, yo soy Ana y bueno, y este es el canal del club de Escorpio. Bueno, como todos sabéis, yo soy Escorpio, lógicamente, por eso hice este canal y bueno, siempre digo lo mismo, son lecturas generales. Tenéis que entender también que este canal va enfocado no solamente a nuestro signo solar, sino también si tienes un ascendente, luna o Venus de Escorpio, también te convendría escuchar este vídeo. Y no solo eso, Escorpio, sino que si tienes a alguien de tu interés que también tenga su horóscopo solar Escorpio, este vídeo es para ti porque la lectura tendrías que cogerla como una lectura espejo. Así que vamos a empezar ya por la lectura, Escorpio. Vamos a empezar mirando lo que son los oráculos. Vamos a empezar por mirar los oráculos. Vamos a ver qué nos dicen. Vale. Bueno. Una última carta. Bueno. Mirar que nos dicen que las energías Escorpio van a pasar a la acción, es decir, va a haber energías en las que vas a pasar a la acción, en la que vas a accionar, en la que vas a hacer alguna actuación. No hablo de teatro, lógicamente, sino que si estás pensando escribir, vas a escribir, si estás pensando llamar, vas a llamar, en fin, que vas a actuar, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos hablan de que ya estás teniendo demasiada paciencia, nos dicen que ya es hora de pasar a la acción, de tomar iniciativas, ¿vale? Y creo que es lo que nos quieren decir estas cartas, ¿vale? Lógicamente no solamente vas a pasar a la acción o vas a tomar acciones tú, sino que si tienes a alguien de tu interés, ¿vale? A alguien en tu cabeza o en tu corazón, esa persona también tomará acciones hacia ti, ¿vale? Habrá movimientos que se van a dar en breve espacio de tiempo, ¿vale? Pudieran ser quizá pues un día o dos o máximo 7 días, ¿vale? Máximo 7 días, porque cada vez que hago una lectura de este tipo suelen salir las cosas más o menos en un máximo de unos 7 días o por ahí, ¿vale? Lo que sí nos dicen es que estás cansado, cansada de esperar, de tener paciencia, que ya como que no quieres esperar más, ¿vale? No quieres esperar más y entonces, pues por eso nos dicen las cartas que vas a empezar a actuar tú, ¿vale? A tomar la iniciativa tú. Y fíjate que nos dicen que además vas a tener noticias asombrosas, ¿vale? Algo va a venir a tu vida, alguna noticia, alguna persona, algo va a venir a tu vida que te va a sorprender porque quizá tú pensabas, Escorpio, que esto ya estaba todo perdido, que aquí ya no había nada que hacer o quizá no solamente eso, sino que te sorprenda la actitud de cierta persona, ¿vale? Vamos a ver qué más información nos dan. A ver si... vaya, ha salido disparada. Vamos a ver. Escorpio. Bueno. Fíjate que nos dicen las cartas que aquí hay la posibilidad de tener una relación estable de pareja, de iniciar algo bonito entre dos personas. Fíjate que esta carta son dos cigüeñas haciendo el nido. A mí esta carta me da a entender que es una relación estable, ¿vale? Algo que va a avanzar hacia algo bonito y duradero. Sí que tengo que advertirte, ¿vale? Que nos sale por aquí la zorrita o el zorrito, ¿vale? Que esta carta nos habla de prudencia. Sí que es cierto que vas a tener la posibilidad de tener pues algo estable con esa persona que tienes en tu cabeza, ¿vale? Esa persona que tienes
en tu corazón, sí que hay la posibilidad de tener algo estable con esta persona, pero nos dicen que seas prudente, ¿vale? Que no te lances sin más, ¿vale? Que pienses las cosas antes de hacerlas, que quizás sea momento bueno para poder pensar las cosas antes de hacerlas. Por eso precisamente te dicen que tomes acciones tú, ¿vale? Porque habrás sopesado las cosas buenas, las cosas malas, habrás pensado qué es lo que debes de hacer y sobre ese pensamiento y sobre esa actuación será sobre la que tú tengas que accionar, ¿vale? Porque aquí nos sale el látigo y el látigo nos dice precisamente, bueno, el látigo con un hilo rojo del destino. A mí esta carta me da a entender que hay una persona que está atada a ti de una manera por destino, ¿vale? De una manera, no sé, una llama o alma gemela, ¿vale? Alguien está atado a ti, esta persona está atada a ti de una manera espiritual, ¿vale? Entonces, yo creo, como te digo, que vas a tener noticias de tu persona de interés en el caso en el que os pongáis los dos de acuerdo, porque esto va a ser algo así, ¿vale, Escorpio? Tú vas a accionar, él va a accionar, pero creo que más o menos vais a estar por ahí, ¿vale? Creo que los dos vais a accionar el uno hacia el otro, yo creo que casi de una manera conjunta, sin ni siquiera pensarlo, pero todo esto es por esto, porque os une el hilo rojo del destino y creo que estáis destinados a estar juntos, como bien te dicen las cigüeñas, para formar un hogar, una familia y una relación estable de pareja. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Vamos a ver, Escorpio. Escorpio. Bueno, os tengo que dar las gracias por las suscripciones, los likes, los comentarios, el compartir estos vídeos. La verdad que a mí me hacéis un gran favor y desde luego, bueno, pues no tengo más que palabras de agradecimiento, ¿vale? Por todo lo que me dais, ¿vale? Por todo lo que me estáis dando en este poquito tiempo que llevo con el canal. Bueno, vamos a ver. Fíjate, Escorpio, que nos vienen aquí cosas importantes. Fíjate que te dicen, aquí hay cargas que se van a superar, cargas que se van a solventar, ¿vale? Eso es lo primero que me dicen las cartas. No solamente eso, no solamente eso, sino que además te dicen buenas noticias. Después de esperar mucho tiempo, después de esperar mucho tiempo de meditar sobre una situación específica en tu vida, ¿vale? Sobre una situación de relación de pareja, te dicen las cartas que aquí se superan los problemas, ¿vale? Hay una situación, como te digo, de solución y nos dicen que va a haber un inicio nuevo entre vosotros de una manera muy pasional. Fíjate que la carta que te sale es el as de bastos y el as de bastos nos hablan de situaciones pasionales, ¿vale? Va a haber un nuevo inicio, recuerda, con tu persona de interés, ¿vale? Con alguien que tienes en tu cabeza. En el caso en el que estéis solteros o solteras, nos dicen que después de mucho esperar, ¿vale? De llevar muchas cargas en vuestra vida, nos dicen que llega la pasión, ¿vale? O sea que estas lecturas no son solamente para personas que tengan a alguien en su vida o alguien en su cabeza, sino también para personas como en este caso, que están solteras y que buscan el amor, ¿vale? Fíjate que aquí te están hablando de esa comunicación que hemos visto en el oráculo. Nos dicen que va a haber un inicio de comunicación, ¿vale? En el que, a ver cómo lo explico, porque es en el que los dos vais a plantear vuestra situación, ¿vale? Es decir, tú vas a defender tu manera de pensar y él o ella va a defender su manera de pensar o su opinión al respecto en esta relación, ¿vale? Uno de los dos va a querer que sea medio oculta, cuando el otro va a querer una relación como más estable. No te preocupes, Escorpio, porque si es tu caso el que quieres una relación estable de pareja, la conseguirás con el tiempo,
¿vale? Pero es cierto que a lo mejor ahora, en estos nuevos inicios o en esta nueva oportunidad que os vais a dar, puede ser que él o ella quiera mantener un poco las distancias, ser un poco prudente, ¿vale? Y iniciar algo muy pasional, pero en oculto, ¿vale? Como digo siempre, esto de oculto, pues siempre y cuando tú quieras, ¿vale? No tienes por qué estar con alguien en oculto si no quieres. Esto quiero que quede claro porque yo no incito a nadie a tener relaciones en oculto, ¿vale? Yo simplemente me limito a leer lo que las cartas me dicen. Si tú quieres tener una relación oculta, la tendrás. Si no, no. ¿Vale? Entonces, lógicamente, como digo, no obligo a nadie a tener relaciones ocultas si vosotros no queréis. ¿Vale? La decisión siempre será vuestra. Yo os digo lo que me dicen las cartas. ¿Posibilidad de tener relación oculta con una persona? Sí. Por X motivos. Los motivos como que dan un poco igual, ¿vale? Siempre digo lo mismo. Más que nada para que luego no me digáis en los comentarios que incito a tener relaciones ocultas. Eso no es verdad. Yo leo lo que dicen las cartas, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen. Lo que sí tengo claro es que aunque tengas una relación oculta con esta persona, la relación verdadera, la relación duradera será posible, ¿vale? Porque aquí me sale el as de pentáculos y el 3 de copas. Y a mí estas dos cartas me hablan de una relación bonita basada en sentimientos verdaderos, en sentimientos reales, una relación próspera, porque el 3 de copas nos habla de una relación con celebraciones, con encuentros, de risas, pasándolo bien, ¿vale? Incluso una posible boda, ¿vale? Va a haber un cambio importante de actitud de tu persona de interés hacia ti. Como digo, con el tiempo. Quizá empezáis con una relación oculta y luego con el tiempo se convertirá en una relación estable. Eso lo tengo claro porque en el oráculo nos lo han confirmado. Va a haber una relación estable de pareja entre tú y tu persona de interés, ¿vale? Pero quizá los inicios no son como tú quieres que sean, pero desde luego, a ver, va a haberla. Y en el caso en el que no tengas pareja, Escorpio, va a empezar una relación pasional, pero que con el tiempo se convertirá en una relación estable, ¿vale? Fíjate que además nos sale, fíjate, el mundo, la rueda de la fortuna, perdón, y el caballo de copas. Hay alguien que viene por destino a tu vida. Estáis destinados, ¿vale? El uno al otro. Estáis predestinados a estar juntos. En el oráculo nos lo han dicho. Os une algo especial. Os une una especie de vínculo emocional, sentimental y desde luego un vínculo muy, muy fuerte en el ámbito espiritual. Así que, como he dicho antes, Escorpio, va a haber o se aproxima una relación estable de pareja por destino. Alguien va a venir a ofrecerte pues un sentimiento, ¿vale? El caballo de copas nos habla de sentimientos profundos, de proposiciones románticas, así que vaya lectura bonita que ha salido en esta ocasión. Y como fíjate que la carta que se nos ha quedado aquí es el mago, que nos hablan de nuevos inicios, siempre y cuando tú quieras, ¿vale? El poder está en ti, Escorpio. Tú decidirás si quieres o no quieres volver o iniciar una relación con esta persona, ¿vale? Bien sea del pasado si tienes a alguien en tu cabeza o bien sea del presente si no tienes a día de hoy a nadie de tu interés. Así que nada más, muchísimas gracias por pasarte por aquí, gracias por comentar, gracias por compartir y muchas gracias por suscribiros al canal. A mí me hacéis muchísimo bien y me ayudáis a seguir creciendo y a seguir subiendo estos vídeos. Así que nada más. Un besito a todos y nos vemos próximamente. Adiós.